Chicos, listo, chicos, yo creo que ya están la mayoría incluidos otra vez. Ok, continuamos. Vamos a ver. Otra vez. Sí, pueden ver el documento, ¿verdad? Sí, ahí lo están viendo. Dice, ejemplo, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Jorge Luis Borges, ¿verdad? Ok, este es un ejemplo de un lenguaje culto, ¿verdad? Vemos que no hay palabras con diminutivos, no hay palabras eh, em, o apodos o, o palabras a la mitad, ¿verdad? Sino que el lenguaje está completamente culto, la sintaxis está bien redactada y demás, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es este tipo de lenguaje. Vamos, el siguiente sería el lenguaje coloquial. ¿Qué creen ustedes que es el lenguaje coloquial? ¿Qué creen? Que se usa normalmente. Ajá, exactamente. El que podemos usar más comúnmente, como decía la compañera, ¿verdad? Y en un contexto más relajado, inclusive que ya no tenemos que estar tan estructurados, cuidar tanto nuestro léxico, que si se nos salió una palabrilla ahí como no muy entendible. Inclusive recuerden que hay contextos, ¿verdad? Culturales de zonas que a veces se dice una palabrilla y yo no la entendí porque tal vez es muy propia de la zona, ¿verdad? Muy cultural. Se da mucho de cambio de países también. Yo puedo tener hay cierta palabra que quizás se dice en Guanacaste, pero tal vez si alguien de Cartago te la escucha, no te va a comprender muy bien porque es propia de la zona, ¿verdad? Es un lenguaje más coloquial. Ok, entonces vemos acá, dice, el lenguaje coloquial es el uso del lenguaje en un contexto informal. Dice, sí, es el uso del lenguaje en un contexto informal y distinto, ¿verdad? El lenguaje habitual que se utiliza las personas para comunicarse entre sí. Por ejemplo, buenísimo, o sea, a lo mejor, ¿verdad? Ustedes ven que a veces entre amigos, tal vez, no sé, cualquiera de ustedes me dice, o yo les propongo, no sé, vamos a durar más en la clase, ¿verdad? Vamos a hacer una práctica más larga de los temas que hemos visto en la clase. Ustedes me dicen, buenísimo, profe, es un lenguaje, no es que se esté empleando mal, pero sí es un lenguaje donde se ve como que hay más confianza entre los que estamos acá, ¿verdad? Cuando yo no le tengo mucha confianza con la persona que estoy hablando, pues yo no le voy a decir buenísimo, ¿no? ¿Verdad? Porque yo voy a tener como un poco de distancia y no la voy a tratar con esa confianza. Dice, es importante diferenciar el lenguaje coloquial del lenguaje formal que se utiliza en la mayoría de expresiones escritas, ¿verdad? Cuando uno habla de forma escrita, ¿verdad? Uno utiliza un poco más el lenguaje formal. Este lenguaje coloquial es más un lenguaje oral, ¿verdad? Donde lo utilizamos de forma familiar, lo utilizamos con los amigos, por ejemplo, si yo entablo alguna amistad con alguno de ustedes, ¿verdad? Ya fuera de contexto de profesora
y estudiantes, yo veo, por ejemplo, no sé, a Carolina. Carolina, usted vive en Santiago, ¿verdad? Correcto, profe. Ok, entonces yo a Carolina puedo tener opción de verla. ¿Por qué? Porque yo vivo cerquita de ella. Entonces ya no tenemos, se terminó el curso, ya no tenemos este contexto de profesor-estudiante. De Carolina, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Pura vida? ¿Qué contexto es ese? Coloquial. Es más coloquial, exactamente. ¿Por qué? Porque ya estoy entrando en confianza, me llevé bien, ya no soy la profesora de Carolina, sino que ya es un contexto más de amistad, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pasaste el examen? ¿Cómo te fue? Qué dicha que te fue bien, ¿ves? Entonces ya es eso, no es que esté mal empleado, pero sí es un contexto, un lenguaje más relajado, ¿verdad? Que sí, suena más relajado. Ahora, si yo le digo, Carolina, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en el examen? ¿Cómo les suena a ustedes eso? Formal, profe. Más formal, ¿verdad? Como, sí, si yo me la topo y yo le digo, Carolina, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en el examen? Me alegro mucho que le haya ido bien, porque sé que le va a ir bien. Me alegro mucho que le haya ido bien. em, Nos vemos. Listo, ¿verdad? Entonces vean que hay una formalidad, ahí hay como una pared que distancia, ¿verdad? ¿Ves? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a conocer la diferencia, ¿ok? Dice, en el lenguaje escrito, el emisor está definido, pero el receptor no. ¿Cómo sucede en diarios o libros? Por eso, no se tiene la libertad de tomarse, de tomarse licencias para economizar palabras o utilizar expresiones derivadas de la oralidad, ¿verdad? Dice, en las conversaciones en familia, entre amigos, en el trabajo, se puede incorporar expresiones informales porque el emisor y el receptor se reconocen como miembros del círculo comunicativo, o sea, miembros cercanos. Durante mucho tiempo, el enfoque tradicional de la literatura no daba demasiada importancia al lenguaje coloquial, considerando que lo académico no debía tener vinculación alguna con el modo en la que las personas se comunican entre ellos, ¿verdad? Pero a veces en la forma de contexto, como yo les decía, pues uno se tiende a tratar un poco con más libertad en el lenguaje coloquial. Aclaro, ¿verdad? No es que uno se trate mal, ¿verdad? No se trata de insultos, ni de sobrenombres, ni de nada de otra cosa, sino un lenguaje más relajado, de más confianza, ¿verdad? Como el ejemplo que hace un momento yo les puse a ustedes. Y aquí algunos ejemplos de las expresiones cuando uno dice, ah, es que nosotros somos uña y mugre. Venga para acá, mija. O sea, ¿me entendés? ¿Verdad? Entonces, son este tipo de expresiones que a veces nosotros utilizamos, pero ¿en qué tipo de contexto? En un contexto más este, familiar, de amigos, etcétera, ¿verdad? Como ya les mencionaba hace un momento. También estos dos tipos de lenguajes son los que más salen. Sin embargo, no nos podemos relajar, ¿verdad? Tenemos que ver los otros, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, ¿verdad? A veces son medios bandidillos y uno no se debe de relajar, ¿verdad? Dice, el lenguaje técnico pertenece a ciertos ámbitos específicos, ya sean profesiones, oficios o áreas vinculadas en un conocimiento en particular. Es el lenguaje que se utiliza en el ámbito de las finanzas, la medicina, la música o la astronomía. Por ejemplo, indu- inductancia, diatónico, estanciación, ¿verdad? Son ejemplos de este tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces son lenguajes más específicos de profesiones. Por ejemplo, la persona que trabaja en, no sé, en algún tipo de agricultura, en algún tipo de especialidad, ¿verdad? Entonces, obviamente van a tener términos que otras personas no conocen tan bien, pero ellos lo conocen muy bien porque trabajan en esa área y conocen más este tipo de lenguaje. Entonces, es un lenguaje más técnico en esa área.
¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la persona, valga la redundancia, la persona que trabaja en finanzas. La persona que trabaja en finanzas habla mucho, tiene muchos conceptos, palabras, definiciones que a veces uno no comprende muy bien, ¿no? O sea, si a ustedes les ha pasado que a uno le explican algo y no me queda muy claro, ¿por qué? Porque tal vez el tipo de palabras que utilizan son palabras muy técnicas, muy dadas a su oficio, ¿verdad? Entonces, a uno no le queda tan claro porque no es tan conocedor de esta área. Dice, la brecha creciente entre el dólar oficial y el blue impacta de lleno en la estrategia cambiaría que tiene el Banco Central, que cada vez requiere poner a la venta más divisas a fin de mantener el ritmo de la devaluación actual. En este contexto, vale recordar que las reservas brutas cerraron el mes en torno a los 200,000. Nada mal tras 6 meses de esta inflación, ¿verdad? Entonces vean que ahí hay varias palabras que quizás para poder comprender un poquito tendríamos como que buscar en diccionarios y demás, porque no todas las palabras las comprendemos también. ¿Por qué? Porque es un lenguaje técnico en la persona que trabaja precisamente en esta área, que tal vez si traemos aquí una persona que trabaja aquí en esta área, te va a desglosar este trozo e inclusive trozos más complicados, ¿verdad? Textos más complicados y lo van a entender y te lo van a explicar porque ellos sí lo comprenden porque lo manejan muy bien. Ok. Vamos a ver en medicina. En medicina nos pasa mucho, ¿verdad? Que a veces uno va y el doctor le hace una serie de conceptos que tal vez no entendiste tan bien, y uno dice, "Yo igual no entendí tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te hablaron muy en contexto técnico, ¿verdad? Muy en este tipo de lenguaje y tal vez el doctor no se fijó que tal vez era una persona que no manejaba tanto estos términos, no sé, tal vez un adulto mayor y demás, y la persona no entendió, ¿verdad? Entonces dice, la incapacidad por parte del cuerpo para producir insulina o bien su, su resistencia a la misma genera síntomas como cansancio, visión borrosa, sed y hambre. Los tratamientos para hacerle frente a la diabetes van desde la actividad física, la dieta y la medicación hasta la insulinoterapia, ¿verdad? Entonces vean que aquí también, ¿verdad? Pasa lo mismo. Hay cosas, por ejemplo, este último término, ¿verdad? Este no lo conocemos ampliamente. Ahí uno puede, por el término, puede decir, bueno, una terapia de insulina, ¿verdad? Pues no sabemos exactamente qué consiste y demás, ¿verdad? Entonces es un lenguaje totalmente técnico en esta área. Y vamos a ver el lenguaje científico. Es el que se utiliza en los artículos y libros especializados de los distintos campos de la ciencia. Biología, física, química, medicina, geología, astronomía, tecnología, informática, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces veamos este texto, ¿verdad? Porque el científico es el que más se utiliza, como lo decía, en libros, en artículos, ¿verdad? Y es totalmente científico, inclusive con algunos, como este tipo de palabras, ¿verdad? Que ahí sí uno no lo logra entender, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un grupo de quinto y yo en un examen en un examen de ciencias les pedí que una de las bacterias que afectaba, este, me pusieran el nombre de una de las bacterias que afectaban el cuerpo humano. Ellos no me lograron ponerme. En este caso, yo debí pensar que el nombre era bastante complicado, ¿verdad? Entonces, ellos me pusieron que era la bacteria que afectaba el acné en el rostro, ¿verdad? Se las di por buena porque yo sabía que la palabra, después yo lo analicé, yo dije, ellos no me lo van a poner porque el nombre de la bacteria era totalmente complicado, ¿verdad? Entonces, este,
ahí yo fallé un poquito, ¿verdad? Porque no supe plantear o no, en el momento que yo redacté el examen no les planteé la pregunta como debía de ser. Porque el nombre era sumamente complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este trozo dice la papa o patata. Y vean científicamente cómo se llama, lo que uno normalmente conoce como papa, ¿verdad? Es una especie alimenticia de la familia de los salanáceas originarias de los Andes. Es una planta herbácea, tuberosa, perenne a través de sus tubérculos, caducifolia de tallo semidecumbente que puede alcanzar hasta 1 metro de altura. Entonces vean que esta todavía está más complicada que las anteriores, ¿verdad? Entonces, ahí para que ustedes vayan viendo la diferencia. Y por último, ¿verdad? Tenemos el lenguaje literario. Dice, el lenguaje literario es un tipo de lenguaje que se destaca por hacer un uso estético y estilístico de la lengua. Lo anterior significa que a diferencia del lenguaje cotidiano que usamos en nuestro día a día con el fin exclusivo de comunicar, el lenguaje literario es embellecido para transmitir una idea de modo estético. El lenguaje literario lo podemos comprender perfectamente bien dentro de los géneros de la literatura. Este tipo de lenguaje que no sale tanto, ¿verdad? En este tema, sin embargo, ha salido. Entonces, como les decía, no nos podemos relajar o decir, no, no, este no va a salir. Tenemos que verlo todo. Y tampoco es tan difícil de identificar, porque es el lenguaje donde las figuras literarias son las reinas indiscutibles dentro de este tipo de lenguaje. Se denominan figuras literarias a las formas no convencionales de usar el lenguaje con el fin de embellecer para persuadir o generar efectos emocionales en el lector. Dentro de las figuras literarias encontramos metáforas, símil, perifrasis, las sinecdaque o la ironía. Un ejemplo de esto es cuando decimos serena como un cielo de verano, sus labios de fresa o un corazón cantante, ¿verdad? Entonces, este tipo de lenguaje literario es donde podemos dar exageraciones, donde podemos dar comparaciones, donde es eh, un lenguaje figurado, ¿verdad? Cuando uno dice, sí, pero lo estoy diciendo en lenguaje figurado, o sea, tenemos que entender que no es tal como se está diciendo. Cuando uno dice, mm, te esperé 1000 años o te esperaré 1000 años, ¿quién puede esperar 1000 años? ¿Ustedes creen que podrían esperar 1000 años? No, No, ¿verdad? No, ni siquiera podemos vivir 1000 años. Entonces no podemos esperar 1000 años. Sin embargo, hemos usado este tipo de expresiones. Sí, profe, eso es como las hipérboles, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ese tipo, de hecho la compañera nos decía, las hipérboles es un tipo de lenguaje literario, ¿verdad? Las metáforas, el símil, la comparación, tus labios como sedas, ahí hay un símil, ¿verdad? Eso es una comparación, eso es lenguaje figurado, eso es lenguaje literario. Entonces, cuando en un texto encontremos este tipo de lenguaje, entonces, sin dudarlo, es lenguaje literario, ¿verdad? Ok, chicos, vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? no, profe. ¿Estamos bien? Ok. Cuando ustedes tengan una duda, sugerencia,
chicos, están en toda la libertad de poderlo hacer, ¿verdad? Al terminar la clase ustedes dicen, profesora, quiero hacer una sugerencia, tengo una duda acerca del tema, tengo, no sé, un comentario, etcétera. Tranquilos, tranquilos, para eso es la clase. Yo siempre les digo a las personas que he tenido como estudiantes o inclusive al otro grupo también, ¿verdad? Que la clase es de ustedes, no es de la profesora. La profesora la guía, ¿verdad? Eh, pero sí están en todo su derecho, ¿verdad? Inclusive por eso les insisto, enviar las redacciones. Yo soy del concepto que yo sé el trabajo que esto conlleva, que ustedes estén estudiando, que tengan otras obligaciones, que tengan hijos, que tengan trabajo. eh, es muy cansado y uno no puede jugar con el tiempo de ustedes. Y obviamente si ustedes tomaron la decisión de retomar sus estudios, de continuarlos y demás, es porque ustedes quieren superarse. Entonces uno no puede jugar con eso, ¿verdad? Como les digo, yo estoy totalmente anuente, ¿verdad? De todas las dudas que ustedes quieran, para eso es la clase, para eso son los 3 meses de preparación, precisamente para eso. Ustedes no pueden llegar una semana antes y decir, tengo un montón de dudas y la clase más bien me dejó más enredado, ¿verdad? Entonces eso no debe ser. Ok, solamente quería hacerles una propuesta, si ustedes lo desean, si ustedes lo desean y si ustedes se quieren unir. Hemos visto varios temas, ¿verdad? Eh, desde el primer tema que viene propuesto en la tabla de especificaciones hasta ahorita, ¿verdad? Que es que son los tipos de lenguaje, ¿verdad? Entonces, la próxima semana es feriado, es 25 de julio y creo que tenemos el 15 de agosto, me parece que también es feriado. Voy a fijarme. Sí, el 15 de agosto también es feriado. Entonces son 2 lunes que no vamos a tener, por supuesto, está contemplado ya en el cronograma. Les hago la propuesta, chicos. El 25 de julio no es feriado obligatorio y demás. Algunas personas lo utilizan para descansar, otras para salir a alguna parte, etcétera, ¿verdad? El 15 de agosto sí es como más de reuniones en la casa, de que voy donde mi mamá, o voy donde mi suegra, o voy donde mi abuelita, reuniones familiares y demás, ¿verdad? Les propongo, el 15 de agosto sí, totalmente feriado, ¿verdad? No se puede tocar para nada, pero el 25 de julio yo les iba a proponer un repaso o hacer práctica de lo que hemos visto hasta ahora, pero no sé quién se puede conectar y quién no. Si ustedes me dicen, no, profesora, lo tenemos ocupado de feriado o queremos descansar, tranquilos. Ustedes me dicen, Yo no tengo problema, profe. Sí. Igual, profe, a la misma hora es. Si ustedes lo quisieran, porque imagino que, ¿cuál es la siguiente clase que tienen ahorita? Inglés. Inglés. Me imagino que el profesor de inglés no les va a dar. Bueno, no sé, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo quieren ahorita, si lo quieren más tarde, ustedes proponen la hora. Igual, yo voy a pedirle permiso a Shirley, ¿verdad? Porque siempre a ella hay que comunicarle. Igual esa es una clase que yo no se la voy a cobrar al instituto, ¿verdad? Es una clase que yo les voy a donar a ustedes. ¿Para qué? Para los temas que hemos ido viendo, que queden más claros con práctica. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? No les voy a poner una práctica para que ustedes la hagan en la casa y no tiene sentido. Entonces, voy a coger abstractos, ¿verdad? Uno copia y pega pedacitos de preguntas de los temas que ya hemos visto, ¿verdad? Las vamos viendo, las vamos resolviendo y ahí mismo, si ustedes tienen dudas, profesora, quedé con una duda con acá, no estoy tan seguro,
o sea, los vamos a ir resolviendo juntos y retomando los temas que hemos visto. No sé si les parece. Perfecto, profe. Ok, Yo puedo perfecto, a cualquier hora. Ok, perfecto. Entonces, mañana yo le voy a hacer la pregunta a Shirley. Ella nunca me ha dicho que no. Ella siempre me dice, di, profe, si usted lo quiere hacer, ya es su tiempo, ¿verdad? Ya eso es algo como de decisión mía. Yo no tengo un problema porque de hecho hasta ese día yo no trabajo. No creo que vaya a salir, ¿verdad? Entonces, ahora, si fuese, no creo que vaya a salir, pero si fuese a salir nos podríamos poner de acuerdo un poquito más tarde, pero ahí durante la semana yo les estaría diciendo, pero si yo no salgo podría ser a la misma hora. Este, pero no creo, ¿verdad? Más bien siento que va a ser a la misma hora. Ella nunca me ha dicho que no, ¿verdad? Entonces, pero siempre me gusta consultarle a ella, ¿verdad? Entonces, igual consultarle a ustedes. Obviamente ustedes son los que se van a conectar. Entonces, nada más para estar segura, aquí tengo la pantalla donde están ustedes conectados. Entonces, solamente me ponen una manita como de afirmación todos para yo saber que todos están de acuerdo. Ujú. Ok, ok, ujú, 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 ujú. Muy bien. Entonces, ahí la mayoría ya me la está poniendo. Si hay alguien que no pudiese, ajá, ok. Si hay alguien que no pudiese, recuerden que no vamos a ver tema nuevo. Vamos a repasar lo que hemos visto con práctica, como les dije, ¿verdad? Tomando de exámenes anteriores, fragmentos de preguntas y ahí vamos a ir retomando el tema. Muy bien. Entonces, no vamos a ver si hay alguien que no pudiese conectarse, igual queda la grabación, ¿verdad? Para que lo pueda aprovechar cuando tenga. Después de las 6 yo sí puedo. Perdón. Mientras sea después de las 6 yo sí puedo. Ah, sí, 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 sí. Eso sí, sí, claro, después de las 6, porque si hay personas que aunque sea feriado, este, lo trabajan, pero se los pagan doble o qué sé yo, ¿verdad? Igual va a ser en la noche, como a esta hora. Ok. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿verdad? Porque ya no es que quede cerrado el tema, los temas, sino obviamente al final, si nos vuelve a dar chance de volver a repasar, entre más repasemos, pues mejor. Igual la redacción, si ustedes la pueden mandar durante esta semana para poder aprovechar ese día, digamos, si se dan algunas recomendaciones o algo así de los ejercicios que yo veo, si tienen errorcillos o algo así, lo pueden hacer, ¿verdad? Para que tengan como este tiempo para poder mandar la redacción. Ok, entonces, vamos a ver. Ok, son las 7:42, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos este otro documento, ¿verdad, chicos? Ahí lo pueden ver. No, profe, no está proyectando. No se está proyectando, ok. Ya casi ajá. Ok, ahora sí, yo creo. Sí. Sí, ok, vamos a ver. Ustedes se vuelven a conectar a las 8, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ok, ahí nos quedan, son las 7:43 y de reunión nos quedan 8 minutos. Entonces vamos a ver cuánto podríamos abarcar. Igual lo retomamos en la siguiente clase, ¿verdad? Dice géneros literarios, ¿verdad? Dice, los géneros literarios son clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar las características de un texto con otro, ¿verdad? Entonces, dentro de los géneros literarios tenemos la lírica, el drama, el cuento,
la novela, la epopeya y los ensayos, ¿verdad? Esos son los géneros literarios, ¿verdad? Que a ustedes les van a salir en el examen, ¿ok? Igual a ustedes les sugirieron una literatura donde viene una serie de novelas, una serie de cuentos. Para que ellos puedan preguntar este tema, igual que anteriormente y con los temas anteriores, van a elegir, van a sacar fragmentos en la página de fragmentos y va de la novela, los ponen y a ustedes les preguntan. De acuerdo del texto anterior, del texto anterior, ¿cuál género literario se evidencia? O las características de los géneros literarios. Entonces, por tanto, esto es un documento que ustedes sí lo tienen que repasar un poquito y sí tienen que aprender a diferenciar cuál es una característica de un género y cuál es la de otra, ¿verdad? Y vamos a ver, la lírica, chicos, cuando ustedes les dicen lírica, nos están hablando de poesía, de figuras literarias. Vean que anteriormente nos decía que un lenguaje literario era aquel que reinaban las figuras literarias, sí, que reinaban las figuras literarias. ¿En qué textos reinan las figuras literarias? Pues en versos, ¿verdad? En poesía. Y a esto se llama lírica. Ok, dice que está escrita en verso, ¿verdad? En verso quiere decir que son renglones chiquititos, centrados, ¿verdad? Y que un solo renglón, eso es un verso. Un conjunto de renglones es una estrofa, como por ejemplo, ustedes han visto, no sé, el himno nacional, ¿verdad? Viene en versos, ¿verdad? Eso precisamente son en versos y un conjunto de esos versos es la estrofa. Es subjetiva, ¿verdad? Un hablante básico expresa sus más profundos sentimientos. En este tipo de género literario son muy abundantes los sentimientos, el sentimentalismo, la tristeza, la alegría, el amor, todo este tipo de sentimientos y de emociones, ¿verdad? A veces, como anteriormente creo que decía, tus labios de seda. ¿Por qué? Porque tal vez la persona amada, yo la veo tan linda y tal, que yo veo ese tipo y que pueda hacer ese tipo de comparaciones. Inclusive cuando yo escribo este tipo de género, ¿verdad? Yo lo trato de embellecer con ese tipo de comparaciones y de lenguaje figurado. Dice que es breve, tiene musicalidad que se logra a través del ritmo, la métrica y la rima. ¿Qué es la rima? Ustedes han escuchado una canción que tiene sus últimas palabras muy parecidas, ¿verdad? Y a veces uno tiene el dicho, ay, mira, hasta en verso me salió. Dije verso sin esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentiste que dijiste dos palabras que te llevaron a una musicalidad, inclusive que suena hasta como el verso, ¿verdad? Entonces, esa es el ritmo y la rima, ¿verdad? Cuando uno dice eh, oso viscoso, ¿ves? Entonces, me está rimando las dos palabras, ¿verdad? Busco tanto consonantes como vocales casi parecidas para que me haga este tipo de rima. Y presenta la figura literaria y de construcción, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, como el símil, la metáfora, la hipérbole, comparaciones, ¿verdad? Entonces, esas son la lírica. Entonces, recordemos y repasemos que la lírica, sus características eran, está escrita en verso, es subjetiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es subjetiva, ¿verdad? Que es muy abierta, que tal vez no tenemos que irnos por lo que nos dice exactamente, porque tal vez está haciendo algún tipo de comparación además. El hablante básico expresa sus más profundos sentimientos, es breve, tiene musicalidad y presencia de figuras literarias y de construcción. Vamos a ver, el drama. Recordemos que el drama vamos a asociarlo con teatro. Y en el teatro, ¿qué vemos? Vamos a ver, ¿quién ha ido a alguna a teatro? ¿Alguien ha asistido a alguna de estas funciones?
Sí. Ajá, ¿qué has visto? Era como un cuento que nos habían llevado en el colegio. Ah, muy bien, ajá, como un cuento. ¿Y qué viste en ese cuento? ¿Cómo lo proyectaron? Personas lo interpretaban y lo narraban. Personas lo interpretaban y lo narraban. Entonces, esa es una de las características. Necesitan escenario, necesitan personajes que están representados por actores, ¿verdad? Se necesita escenografía, al menos vos viste, todo lo que ellos representaron tenían escenografía, muebles, luces, vestuario, maquillaje. Sí, Ajá, porque esa es una de las características. Sin eso no hubiese sido lo mismo, ¿verdad? Si ellos salen tal como llegaron vestidos, no es lo mismo. Por ejemplo, si vamos a representar una obra de eh, Romeo y Julieta, por ejemplo, entonces ponemos un balcón, Julieta se viste así como una princesa, con vestido largo, con maquillaje, el peinado adecuado a la época, ¿verdad? Romeo igual, llega a su balcón, etcétera, 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 ¿verdad? Como a veces uno lo ha visto. Entonces, hay representación, hay escenografía, las acciones se presentan ante un público. ¿Había público, compañero? sí, Eran ustedes, ¿verdad? Ajá. Necesitan de un público, porque sin público una obra de teatro no funciona, ¿verdad? Porque a quién le hago la obra. No hay narrador, ¿verdad? Porque son los personajes los que hablan, representados por actores, son ellos mismos los que hablan. Abunda el diálogo, ¿verdad? Hay diálogo entre sí, ¿verdad? Para que pueda haber gracia, ¿verdad? Por decirlo así. Tiene acotaciones, indicaciones de los gestos y movimientos de los actores. Las acotaciones van en cursiva y entre paréntesis. En el guión, cuando a uno lo contratan para algo así, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos actores, actrices, ¿verdad? Donde ellos hacen obras, ¿verdad? Tenemos como, por ejemplo, estas señoras que salían en Canal 7, ¿cómo se llama? María Torres y la otra señora, ¿verdad? Por ejemplo, les doy un ejemplo, a ellas les dan un guión y ese guión llevan acotaciones, como lo decía, en cursiva, entre paréntesis, ¿verdad? Para que ellas sepan que en esa escena tienen que salir, o tienen que tomarle una escoba, o tienen que abrir una puerta, o salió de escena, o entró a escena, etcétera, ¿verdad? O dio una expresión en su cara. Entonces, ese es el trabajo del actor, ¿verdad? Entonces, esas son las acotaciones. Entonces, esas son las características de este género literario.